Bueno, mis hermanos, vamos a acomodarnos entonces. Hoy vengo recargado porque hoy voy a tener que echar mano de un montón de herramientas. Vamos a hacer esta mañana entre todos, vamos a hacer un repaso bien chévere. Si acaso lo llegó a perder en algún momento, hoy sí puede hacer su pregunta en cualquier momento. Hey, ubíqueme ahí que no entendí, repítame eso, ¿de acuerdo? Con toda tranquilidad. Dijimos que íbamos a iniciar el estudio de ¿qué? De los profetas menores. Y lógicamente vamos a estudiar Oseas para iniciar. Pero vamos a tener que hacer una introducción bastante grande para una cantidad de cosas que tenemos que hablar. ¿Alguno de ustedes se sabe los profetas menores? ¿No? Entonces, primer tarea, ¿cuál? Aprenderse los profetas menores. Creo que a veces esos profetas menores son los que le causan a uno un poquito más de dificultad cuando uno debe aprenderse los libros de la Biblia. A propósito, ¿usted se sabe los libros de la Biblia? ¿No? Sería un buen ejercicio que lo hagan. A propósito, ¿cuántos libros son? ¿Seguro? Bueno, 66 libros. Les recomiendo que haga hace unos años atrás hicimos el ejercicio con los hermanos, ojalá no lo hayan olvidado. Pero entonces, tarea, primer ejercicio, va usted a aprenderse los profetas menores en orden. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ahí. Son 12 nomás. Si ustedes hacen el ejercicio, pues se los pueden aprender de 3 en 3, de 4 en 4. Y ya dentro de 8 vienen listos. ¿Listo, Germán? Bueno, ok. Ese será entonces nuestro primer ejercicio. Muy bien, mis hermanos, vamos a echar mano esta mañana de, como les digo, de una cantidad de cosas, a ver si no me embolato tanto aquí con lo que quisiera compartirles. Si hay alguna parte, voy a compartir mucho de historia, pero de historia que ustedes saben. Pero si de pronto los llego a perder o llega a haber alguna duda, con toda tranquilidad, mi hermano, puede hacerlo esta mañana. Hey, no entendí eso, o por favor repítame eso, ¿listo? Bueno, nos hemos tomado 2 domingos atrás para hablar de los profetas y la profecía, ¿cierto? Para decir, bueno, ¿cuál era el papel de los profetas? ¿Cuál era el papel de cada uno de ellos? Y vimos las características de ellos, cómo fueron llamados, en qué calidad fueron llamados. Y tomamos eso como pretexto para hablar de los profetas de hoy en día y de la profecía de hoy en día. Y pues hermanos, llegamos al fin a la conclusión que este tiempo sí hay profetas o no. ¿O sí? Yo diría que sí, solamente que hay que añadirles un adjetivo, falsos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Así que mis hermanos, es importante que nosotros entendamos unas cosas. Creo que la mayor claridad la vamos a poder poner en el texto cuando nosotros entendemos una cantidad de contexto histórico y donde estos profetas fueron puestos en un tiempo especial, con un pueblo en especial, en unas condiciones especiales. Así que vamos a tomarnos el tiempo de esta mañana para hacer, digamos que una introducción a Oseas, pero esta va a ser como una introducción que nos va a servir para todos los profetas que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo nos va hoy. ¿Tienen mucha hambre o poquita hambre? No. Depende de su hambre lo extenso de la enseñanza hoy. Harta hambre. Bueno, está bien, hasta las 12 nomás entonces. Ok, listo. Muy bien.
Bien, pensemos todos, si tuviésemos que pensar en dos protagonistas, ustedes van al colegio, ¿cierto? Y ustedes los ponían a leer un libro, y en el libro, ¿cómo era que se llamaba eso? ¿Un análisis literario? ¿Me ayudan los estudiantes? ¿Sí? Vamos a sacar, no, el análisis. Vamos a sacar personajes principales, personajes secundarios, y ¿sí se acuerdan de todo eso? Ah, ok, bueno. Si tuviéramos que escoger dos protagonistas principales de la Biblia, ¿de quiénes deberíamos hablar? Piensen mientras yo tomo agüita. ¿De toda la Biblia? Sí, dos personajes principales. ¿En quién podríamos pensar? Yo pondría a Adán y a Jesús. Pondría a Dios y a Jesús. A Dios Y a Jesús. y a Jesús. ¿Tú dijiste a Adán y a quién? Y a Jesús. A Adán y Eva. Pondría a Dios y a Moisés. A Dios y a Moisés. Jesús y Pablo. Jesús y Pablo. Bueno, a ver, yo les propongo esta y ustedes me dicen. ¿Qué tal Dios? Claro, pues, claro, cómo no. Dios su protagonista. ¿Y qué tal si todos esos personajes que ustedes pusieron los ponemos dentro de un pueblo? Un pueblo. Israel. En especial vamos a tocar con un pueblo, y el pueblo de Israel. Luego hablaremos de nosotros, los cuales la Biblia nos comunica que nosotros venimos siendo el Israel espiritual también, o sea que también estamos hablando de nosotros, del pueblo elegido de Dios. Vamos a tener que remitirnos, hermanos, a la historia, y debemos investigar qué es lo que Dios nos ha comunicado a través de la historia para que nosotros podamos entender cómo el Señor ha obrado precisamente y cómo Dios ha entrado en medio de la historia del hombre. Vamos a hacernos un contexto bien grande y bien rápido. Vamos a ver si podemos tratar de hacer como una línea de tiempo. Vamos a poner una línea de tiempo por acá. A ver si me alcanza, está por ahí. Génesis 1:1. ¿Cómo es que empieza Génesis 1:1? En el principio. En el principio creó Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Y qué más creó? El universo entero. Todo. Así que vamos a poner, digamos, en esta primera línea de tiempo, vamos a poner la creación. Voy a poner así hacia abajo porque es posible que no me alcance el espacio. La creación. Muy bien. Dentro de Génesis 1 y de la creación, ¿qué eventos creen ustedes que podríamos poner ahí? O recordar más bien esta mañana. Recordar. La caída, muy bien. Importantísimo ese evento. ¿Qué más? El diluvio. El diluvio, señor. Solo en la parte de la... Bueno, está bien, Génesis. Está bien, para extenderlo un poquito, sí. La maldad del hombre. La rebeldía del hombre. La caída, ya dijimos de la caída. El diluvio, ¿lo recuerdan? La torre de Babel, ¿lo recuerdan? El llamamiento de Abraham, eso es muy importante. Dame el primer mapa, por favor. ¿Por qué es importante el llamamiento de Abraham? Espérenme un momento. Ese, déjalo ahí. Muy bien. A ver, ¿cómo es que funciona esto? Listo. Ustedes recuerdan que nosotros vimos el mapa grande, Europa, África, Asia. ¿Sí? ¿Tienes por ahí un mapa de esos grandes de los que vimos la vez pasada? ¿No? Bueno, por aquí está, ¿cómo se llamaría esto? África. África, eso es, muy bien. Por aquí, para este lado, por aquí queda Europa. Por aquí queda Asia. Es que se me olvidó haber hecho ese mapa. Muy bien. ¿Por qué es importante Abraham? Abraham sale de un lugar, Joana, ¿te acuerdas de dónde? De Ur de los Caldeos. Ur queda por aquí, por este ladito. Vamos a enfocarnos en esta parte del mapa. Dentro de días les prometo traer el mapa más grande para ubicarlos un poquito. Porque la geografía de la escritura es la misma geografía que nosotros aprendimos en
en el colegio, no ha cambiado el mapa, no es que sea un mundo diferente en la Biblia y para nosotros sea un mapa diferente, no, es la misma geografía. Dentro de 8 días les traigo el mapa más ampliado. Este es el mar Mediterráneo que hasta hoy existe. Este es África que hasta hoy existe. Por aquí queda el mar Muerto que hasta hoy existe, ¿de acuerdo? No piensen que estamos hablando de cosas raras. Muy bien. Cuando Abraham es llamado, Abraham sale de por aquí, de este lugar. Y sale, ese lugar se llama Ur. ¿Sale para dónde? Para Canaán. ¿Canadá? Canaán. Ah, entendí Canadá. El Señor le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál es? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham va a salir a un lugar, va a salir a una tierra que el Señor le ha prometido. La tierra que el Señor le ha prometido está ubicada aquí, mis hermanos. Aquí, en todo este pedacito, ya ahorita les agrando, ese sí lo traje. Toda esta es la tierra que el Señor le ha prometido a Abraham. Y usted debe salir de aquí y véngase para este lugar. Es la tierra de Canaán. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Abraham tiene 2 hijos. ¿Los recuerdan? ¿Quiénes son? Isaac e Ismael. Muy bien. Pero resulta que Isaac también tiene 2 hijos. Jacob y Esaú. Jacob luego va a recibir otro nombre. ¿Cuál nombre? Israel. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Pero Jacob va a tener también unos hijos. ¿Cuántos? 12 hijos. Esos 12 hijos van a ser La tribu de Israel. las 12 tribus de Israel. ¿Perdí alguno? ¿O les hago el...? ¿Sí? Por amor a algunos. A ver, Abraham, ¿cierto? Ya ustedes lo dijeron. Abraham tiene 2 hijos. Ismael. Sí, ahí dice Ismael, ¿de acuerdo? Yo sé que ustedes no creen, pero yo a veces escribo en lengua, si no. Isaac. Pero Isaac tiene 2 hijos. ¿Quiénes son? Esaú y Jacob. Este Jacob va a recibir el nombre de Israel. Y este Jacob va a tener 12 hijos. Estos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. ¿Ya se acordó ahora sí, Oscar? los 2 hijos, todos nosotros. Bueno, ok. Muy bien. Resulta que, ahí vamos terminando Génesis, ¿no, Dieguito? Resulta que estas tribus bueno, ustedes recordarán un montón de historia. Después de algunos sucesos, estos personajes se trasladan a Egipto y terminan en esclavitud. Terminan en Egipto esclavos. ¿Por cuántos años? 400 años. Muy bien. Después de que ellos están esclavos en Egipto, aparece otro personaje. ¿Quién? Moisés. Eso. Ya, Oscar, ya llegó, mano. Llega un personaje que se llama Moisés. ¿Recuerdan el libro de Éxodo? ¿Para qué llega Moisés? Para liberar a toda esta gente que estaba allá. ¿Recuerdan ustedes cosas como las 10 plagas? ¿Las recuerdan? ¿Recuerdan cosas ustedes como el cruce del Mar Rojo? Claro, hermano. ¿Recuerdan ustedes cosas como los 10 mandamientos? ¿Cómo el Señor les da los 10 mandamientos? ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor le dice a Moisés? No pisa la tierra. Bueno, eso Moisés no va a entrar, pero ya esperen, no se me adelante, Oscar. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dice a Moisés, usted debe construir un tabernáculo y allí es donde ustedes van a rendir adoración? Bueno, resulta que tras la salida que ellos tienen bueno, no sé si se me olvidó, pero estos personajes resultan esclavos ¿en dónde? En Egipto. En el mapa.
Nuevamente, Abraham sale de aquí, sale para este lugar. Pero todas las tribus resultan como esclavos aquí, en Egipto. Este es el Mar Rojo. Ellos pasan por aquí, por este lugar. Cuando ellos son liberados por Moisés, ellos deben pasar el Mar Rojo, pero lo pasan es por aquí, por alguno de estos lados. Muy bien, ¿y salen para dónde? Camino hacia Canaán. Camino hacia Canaán. ¿Y ese caminito por dónde es? Por el desierto. Ujú. ¿Cuántos años vagan por el desierto? 40. 40 años antes de llegar a la tierra prometida. ¿Qué dijimos que era la tierra prometida? ¿Cómo se llamaba? Canadá. Canaán. Listo. Y ahí van, camino a Canaán. Pero como bien dice Oscar, Moisés muere. Y Moisés no, mejor dicho, de la tierra desde lejos, él no va a entrar. Después de ese tiempo, después de que Moisés muere, queda uno al mando, Josué. un líder. ¿Quién es? Josué. Muy bien, un líder que se llama Josué. Josué va a ser el general del ejército. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la batalla en Jericó? Regálame el otro mapa. O no, espérame antes de que te vayas. Jericó está por aquí en este pedacito, aquí exactamente. Ahí en ese lugar, Josué gana una batalla, ¿la recuerdan? Y resulta que esa va a ser la entrada para toda esa tierra que ellos van a conquistar. O sea, que por fin la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, ellos la conquistan y ellos la tienen. ¿De acuerdo? Regálame el otro mapa. Pásalo y ese es. Muy bien. Resulta que cuando ellos entran a la tierra, esto ya es más ampliado. Ese pedacito del que yo les estaba hablando, este es más ampliado, ¿ya? Cuando ellos entran a la tierra, ellos se reparten la tierra entre ¿cuántos? Entre las tribus, entre las 12 tribus se reparten toda la tierra. Así que aquí está el mapa. Por ejemplo, Simeón, Judá, Efraín, Gad, Manasés, Zabulón, Neftalí, Aser, Rubén. ¿Sí? Ahí están todas las tribus. Cuando ellos entran a la tierra, note, unos van al norte y otros se quedan por este lado del sur. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿No los tengo perdidos hasta ahora? Bueno. Resulta que unos van al norte, otros van al sur. Todo ese pueblo cuando caminó, desde que salió de Egipto y cuando caminaron, siempre fue un solo pueblo. Y siempre caminaron y estuvieron como un solo pueblo. Pero cuando ellos llegan a la tierra y se reparten la tierra y cada uno coge como su pedacito y cada uno coge como su parte, ellos empezaron a quedar desconectados. Digamos, los de Manasés se encargaron de su territorio y de su parte, no más. Los de Neftalí se encargaron de su territorio y de ya no más. Pero resulta que pasa algo interesante. Cuando ellos entran a poseer esta tierra, ustedes recuerdan que el Señor les dio victoria sobre muchos enemigos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron para esta tierra ya estaba habitada. Pero estaba habitada por un montón de... No, estaba habitada por un montón de, digámoslo así, de tribus, de gente que ya estaba allí. Y todos ellos eran bastante violentos. Por eso nosotros vemos en la escritura que hay tantas batallas. Cuando ellos entran aquí a la tierra, esos enemigos están ahí. Y ellos tienen que empezar a pelear batallas y ellos tienen que empezar a ganar guerras, como nosotros ya vemos tantas guerras en la escritura. Y como el Señor les fue ayudando para que todos los enemigos fueran saliendo de la tierra y ellos por fin quedaron ahí. ¿De acuerdo? Pero resulta que alrededor de ellos quedaron sus enemigos. Y algunos de ellos quedaron dentro de las tierras. Algunos de ellos, digamos, enemigos como que hicieron la paz y hagamos la paz y nos deja usted quedar aquí. Y algunos de ellos dijeron, bueno, está bien, quédese ahí, pero... ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes? Por aquí hay unos que se llaman los filisteos.
¿Lo recuerdan? Por aquí hay unos que se llaman los edomitas, los moabitas, los amonitas. ¿Sí lo recuerdan? La tierra del jereseo, del jebuseo, del abuseo. Alguien dijo, de todos esos feos. ¿Listo? Muy bien. Y resulta que cuando estas tribus quedaron, cada uno cogió como su parte y todos se quedaron ahí, ya ellos no eran un solo pueblo, sino eran como, digámoslo así, como que eran baldosas separadas, ya no eran un solo pueblo. Así que al ellos estar separados en medio de la tierra, ellos empiezan a sufrir ataques de parte de sus enemigos, los que estaban aquí rodeados, porque ellos iban a querer nuevamente tomar esta tierra. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y entonces ellos empiezan a sufrir. Cuando estas tribus que están alrededor empiezan a atacar a las tribus de Israel, esta gente empieza a sufrir. Y ellos no son lo suficientemente fuertes para sostener un ataque de parte de sus enemigos. ¿Vamos bien? En este periodo, entonces el Señor va a pelear por ellos, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hizo. Pero en este momento el Señor les va a levantar a unas personas muy especiales. Estas personas se llaman los jueces. ¿Recuerdan? El libro de los jueces. Resulta que, ¿quién fue el gran héroe el que conquistó todo esto? Josué. Josué, muy bien. Pero cuando Josué muere, reina el caos. Resulta que ya no había una dirección para el pueblo como sí lo había habido con Moisés. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque Moisés era un hombre que dirigía al pueblo espiritualmente y era un gran líder en medio de ellos en cuanto a eso. Pero Josué era un líder militar. Josué era solamente un general del ejército y él se encargaba era de pelear y de guerrear, ¿ya? Así que básicamente eso era lo que era Josué. Entonces se produce una desintegración social. Ya no está Moisés, ya no está Josué, y Josué muere. Así que se produce una desintegración en medio de la tierra. Ya sus hermanos con sus hermanos como que no se veían como tal, como que ya cada uno, como les digo, se había encargado era de su parte. Cada uno no tenía noticias el uno del otro, como que cada uno cogió por su lado, ¿verdad? Y entonces eso sirvió para que todas estas tribus que estaban alrededor empezaran a invadirlos a ellos y para que ellos empezaran a atacarlos. Unos de ellos, unos grandes enemigos de siempre fueron los filisteos, que están aquí, en este lugar. Muy bien. Y entonces Dios va a pelear por ellos y Dios les levanta a unas personas muy especiales que se llaman los jueces. Muy bien. Básicamente, ¿qué era un juez? Era un caudillo que los guiaba y que los protegía. Ellos estuvieron durante, digámoslo así, durante la guía de los jueces por 450 años. El Señor levantó jueces ahí. Durante ese tiempo nosotros encontramos algunas personas como estas. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? Sí, un gran guerrero. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Débora? Algunos de pronto no conocen mucho a Débora, pero ahí está. Hay uno que se llama Jefté. También tremendo guerrero. Pero les voy a llegar a uno que ese sí lo conocen todos. ¿Lo recuerdan? Sansón. ¿De ese sí lo han visto o no? ¿Lo recuerdan? ¿Películas? Bueno, Sansón fue uno de esos jueces. Así que, nuevamente, la tierra está dividida ahora y digamos que hay una división política, como lo que nosotros entendemos hoy ahora. Hay una división política. Y el Señor le levanta a unos jueces. Estos jueces van a tratar de hacer lo siguiente: van a tratar de unir nuevamente al pueblo, van a tratar de que todos estos entiendan que son un solo pueblo y que deben unirse.
y deben unirse como pueblo, porque toda esta gente que está alrededor quiere acabarlos y quiere matarlos y quiere sacarlos de ahí nuevamente. Así que los jueces van a intentar hacer eso, pero resulta que había muchos intereses como propios en medio de ellos. Los jueces aparecían y desaparecían en este tiempo. Aparecían y desaparecían para pelear por ese territorio. Por ejemplo, recordemos a Sansón, que ya ustedes todos lo saben. Sansón aparece y Sansón va y pelea ¿contra quién? Contra los filisteos, precisamente porque los filisteos siempre quisieron obtener la tierra y pelear fuerte contra ellos. Los filisteos fueron unos grandes opositores y guerreros de ellos. Así que, por ejemplo, el Señor ve que es necesario que en algún momento se levante un Sansón. El pueblo necesita un Sansón, así que el Señor dice, ahí les envío a este Sansón para que pelee por ustedes, para que él sea el caudillo que va a ir adelante de ustedes. Pero así vemos también que como Sansón aparece también, desaparece en algún momento, y eso era lo que pasaba con los jueces, aparecían y desaparecían. Hago una aclaración, porque nosotros a veces tenemos la idea de los jueces como aquellos que imparten justicia, pero en este caso de la escritura, esos jueces no eran los encargados de la justicia, sino eran los encargados más bien de gobernar. Quiero que busquemos un texto. Jueces capítulo 2. Algunos no me van a creer, pero Jueces está en la Biblia. Mientras ustedes lo buscan. Así que, mis hermanos, los jueces son una provisión de Dios para la necesidad que tiene el pueblo. ¿Sí me escucharon? Los jueces son una provisión que Dios envía para la necesidad que el pueblo tiene en ese momento. ¿Cuál es la necesidad? Luchar, quedarse en su tierra, ¿cierto? Tener control de su tierra. Y el Señor les va a enviar. Muy bien, vamos a leer Jueces 2, verso 11. ¿Lo tienen? Miren este texto espectacular de la Biblia y cómo nos va a ayudar a entender algo de lo que estamos viendo hoy. ¿Alguno lo quisiera leer? Que no sea Marlon. Uno que lo quiera leer. Ni yo, porque mi Biblia no lee. ¿Quién lo va a leer? ¿Joana? Ven, Marlon, hágame para presta el micrófono. Dale. Póngale mucho cuidado a la lectura. Vamos. Hasta el 11, hasta el verso 22, Joana. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Hijo del Dios de sus padres, el que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose a ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió.
para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como si lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Sí, claro? Interesante el texto, ¿no? Ahí lo dejo para que ustedes lo lean. Bueno, eso básicamente es cómo el Señor trató con el pueblo en el periodo de los jueces. Pero se dieron cuenta que pasaba algo muy interesante en el periodo de los jueces. Los jueces tuvieron un círculo vicioso en contra de su Señor en realidad. El pueblo se rebelaba contra su Señor, el Señor les levantaba un juez, les traía paz, vivían en un tiempo de paz, pero nuevamente el pueblo Desobediente. ¿dónde he visto eso yo? ¿Dónde lo he visto? ¿Sí? El Señor les da un tiempo de paz, pero ellos se rebelan contra su Señor. Así que el Señor les envía a alguien que los... el pueblo se rebela contra el Señor, viene alguien y los oprime, y nuevamente el Señor les envía un libertador. Viene otra vez, tiempo de paz, se vuelve a rebelar el pueblo. Hermano, han pasado los años, han pasado los años de los años de los años, ya ha pasado la historia y el hombre sigue siendo el mismo. El pueblo rebelado contra su Señor. Y el Señor viene, le da paz, le da un tiempo de tranquilidad y él se rebela nuevamente contra su Señor. Y el hijo tiene que ser tratado por el Señor para que entienda que es un hijo y tiene que ser disciplinado y nuevamente traído. Bueno, eso será parte de otra charla otro día. Así que ahí vamos. Estuvimos en la creación, hablamos rápidamente de Moisés, hablamos rápidamente de Josué, jueces, y el último de los jueces que aparece se llama Samuel. Ese es el último. Y se va terminando el periodo de los jueces. Resulta que un día el pueblo se para y dice: no nos gustan los jueces, ya no queremos ser gobernados por los jueces, nosotros necesitamos algo especial. Dime, Joana. ¿Samuel era juez o era profeta? Cumplió las dos funciones. Sí. Es más, también tuvo una función de guerrero en medio del pueblo. Pero cumplió las dos, Joana. Era multifuncional, sí. Bueno, resulta que el pueblo dice: no, ya no nos está gustando esto de los jueces. Nosotros queremos, señor Marlon. No, pues lo que decía su merced, que el pueblo quería apartarse de Dios y quería ser como los demás. Pero, Como los de ¿qué afuera. dicen ellos? El pueblo dice: ya no queremos un juez, ¿qué queremos? Rey. Queremos un rey. ¿Queremos un rey como el resto de las naciones? Lo tienen. Busquemos. Primera de Samuel 8. ¿Lo recuerdan? Algunos piensan que nosotros tenemos un Dios como sin sentimientos, frío. Pero el Señor tiene un sentido del humor. Dios tiene un sentido del humor. El pueblo viene y le dice: Señor, ya no queremos un juez, queremos un rey como las demás naciones. Ah, ¿quieren un rey como las demás naciones? Se lo voy a dar. Tengan el rey como el de las demás naciones. Malo, los va a oprimir, los va a alejar del Señor. Sentido del humor, ¿no? Muy bien, primera de Samuel 8, versículo 1 al 5. ¿Listo? Así que viene el cambio. Ya no vienen los jueces, sino que va a venir un periodo. Póngale mucho cuidado, hermano, mucho cuidado a eso. Va a venir el periodo de lo que nosotros llamamos la monarquía. O sea, que quienes gobiernan son los reyes. La monarquía, los reyes. Primera de Samuel 8, ¿sí les dije así? Verso 1, dice así: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Notaron? Jueces. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba.
Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Verso 6. Pero ¿qué? No agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, mientras todo este tiempo, ¿quién fue el rey en medio del pueblo? El Señor siempre fue el Señor de ellos. Y en un momento el pueblo se levanta y dice: no, sabe que ya no me gusta que usted sea mi Señor. Quiero que me dé un rey como los demás. Ah, ¿quieren un rey como los demás? Está bien, les voy a mandar a uno. Y ahí les manda a un personaje. ¿Ustedes recuerdan a quién? Saúl. Cuidado, mis hermanos, porque aquí en este momento es donde los profetas van a empezar a jugar un papel muy, muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que el Señor les envía a los reyes. Los reyes van a tener como fin unir a toda esta gente. Los reyes van a intentar unir a todos ellos. Volvemos a decir, porque el pueblo está disperso y está cada uno por su lado. Muy bien. Saúl. ¿Quién más? David. ¿Quién más? Salomón. Sí, señores, Salomón. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la gran obra de Salomón? El templo. Él construye un gran templo. En este tiempo, en el tiempo de Salomón, ¿qué dice? No sé qué dice, Nico. ¿Me ayudas? Ayuda. Mira cómo quita. Ah, ya, listo. Muy bien. Cuando Salomón es rey de todo esto, ya ha pasado Saúl, ya ha pasado David, ya ustedes se recordarán de un montón de historia. Aquí, ¿dónde está Jerusalén? Aquí está Jerusalén, aquí. Y Jerusalén se convierte en la capital de todo esto. Lo que nos narra la Biblia es que Salomón vive, por la gracia del Señor, vive un tiempo de prosperidad. La plata no valía nada para este momento, porque todo era oro. Y tiene un reinado Salomón esplendoroso, lleno de riqueza y lleno de... Vuelvo a hacer la aclaración. En este tiempo Jerusalén se convierte en la capital de ese reino. Es un periodo de mucha paz, de mucha prosperidad económica, pero ojo a lo que les voy a decir. También es un tiempo de mucha injusticia. ¿Qué se necesita para mantener un gran templo y una gran prosperidad? ¿Quién dijo impuestos? Joana. Sí, señora. Muchos impuestos se necesitan. Así es como se va a pagar todo eso. Así que viene aquí, voy a poner aquí en ese último periodo, voy a poner aquí a Salomón. Ahí dice Salomón, ¿listo? Salomón. Muere Salomón. Y cuando Salomón muere, viene una disputa muy fuerte. Y el reino, este reino que había sido un solo reino, se divide. Esto es muy, muy básico, hermano. Este gran reino que habían tenido todo este tiempo, toda esta vida, este reino se va a dividir en dos. Mucha atención a esto, porque esto yo sé que nos va a ayudar a todos a ubicarnos muy, muy chévere en la historia. Resulta que cuando Salomón muere, viene una disputa porque
le dicen, oiga, es que su papá, vienen y le dicen al hijo de Salomón, ese hijo de Salomón se llama, Roboam. Salomón tiene un hijo, ese hijo se llama Roboam. Y vienen y le dicen a Roboam, venga, es que su papá nos está cobrando unos impuestos muy altos. ¿Sí? Sí, estamos todos contentos con la prosperidad del país y de todo, pero es que su papá nos cobra mucho. Bájenle a los impuestos un poquito. Y entonces Roboam dice, ¿sí? ¿Les parece muy fuerte los impuestos que mi padre les ha puesto? Mejor dicho, yo se los voy a duplicar. Conmigo sí la van a sufrir. Mejor dicho, les voy a decir algo como esto: la cintura de mi padre es como mi dedo meñique. Y no quiere negociar con el pueblo los impuestos. Así que el pueblo dice, no nos va a bajar los impuestos, entonces nosotros cogemos nuestro camino y usted quédese con lo suyo. Y se divide el pueblo. Regálame el otro mapa, Nico, por favor. Aparecen dos personajes muy importantes, uno se llama Roboam y el otro se llama Jeroboam. De pronto a veces por lo que no estamos tan acostumbrados a estos nombres, pero ténganlos muy en cuenta porque a esto le vamos a dar durísimo. Unos quedan al sur y otros quedan al norte. En el sur queda un señor llamado Roboam, hijo de Salomón. Y en la parte de arriba queda un señor llamado Jeroboam. Este rey se va a proclamar rey en el sur. Y este señor, rey en el norte. ¿Puedo borrar esto de aquí arriba? ¿Sí? Y si no, ya lo fue. Bueno, ¿vamos bien? Mírenme aquí el mapa. ¿Recuerdan las 12 tribus? Bueno, resulta que las 12 tribus dijeron, Roboam dijo, no nos va a bajar los impuestos, entonces hacemos nuestro convito y nos vamos. Esto que ustedes ven aquí, esto es el río Jordán, esto es el lago de Galilea, este es el mar muerto. Roboam dijo, pues váyanse, aquí en la parte sur. Este vino a ser el reino del sur, que se llamó Judá. O sea, en el sur quedó este señor como rey, y eso es lo que nosotros conocemos como Judá, el reino del sur. ¿Cuántas tribus componían el reino del sur? 2 nomás. ¿Cuántas tribus eran? 2. ¿Sí eran 12? Bueno, 12. Las otras 10 dijeron, entonces nosotros armamos nuestro combo y nos vamos para la parte de arriba. Esta tribu, estas 12 tribus quedaron en la parte de arriba y es lo que nosotros venimos a conocer como Israel, el reino de Israel. ¿Claras ahí? ¿Alguna pregunta? Las 12 no, hermanos, las 10. Dime. Que las otras 2 estaban con Roboam y Sí, 10 10. y 10 arriba. ¿Qué? 12 dijo 12. No, 10. ¿Listo? En la parte de aquí de abajo, mis hermanos, en el reino de Judá, siguió como capital. ¿Quién era la capital del reino con Salomón? Jerusalén. Bueno, Jerusalén continúa como la capital aquí en el reino de Judá. Y en el reino del norte, la capital viene a ser Samaria. Todo empieza a tener sentido. ¿Dónde están las llaves? ¿Sí o no? ¿Por qué no se llevaban bien los judíos con los samaritanos? Eso es historia de hace mucho tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se acerca a una mujer samaritana y le pide agua? ¿Pero qué hace una mujer samaritana hablando con un judío? ¿Desde dónde venía esa historia? ¿Por qué no se llevaban bien? Mire desde dónde. Y hay muchísimas cosas ahí que tenemos que ver. ¿Listo? Dentro de ellos entonces se levanta ahora una guerra civil. Y esa guerra civil, o sea, están peleándose entre ellos. Esa guerra civil trajo debilitamiento a los 2 reinos, tanto al reino de Judá
como al reino de Israel. La idea es que, como andaban en esa guerra, pronto estos dos se les olvida que al lado de ellos todavía tenían enemigos. Y esos enemigos van a aprovechar la discusión en la que se la pasan estos dos y los van a atacar. Y al fin van a sucumbir y al fin estos y estos van a ser llevados al exilio y van a ser llevados cautivos y van a ser esclavizados en otras tierras. Muy bien. Algo muy importante que debemos tener en cuenta. Este señor Jeroboam dijo: yo voy a ser rey en el norte. Pero resulta que la capital del reino, la capital de la adoración, había quedado en el sur, en Jerusalén. Y, muy inteligente, dijo: si yo dejo que esta gente vaya a adorar aquí, ¿qué creen? Se quedan. En algún momento, perdón la palabra que voy a utilizar, en algún momento estos me voltean, ¿ya? Y se me quedan acá. Pero usted, como es inteligente y vivo, les voy a hacer su centro de adoración aquí arriba, y les puso 2 lugares de adoración, de manera que ya no adoraban en Jerusalén, sino que adoraban en 2 sitios que Jeroboam les había puesto aquí arriba. Ah, todo tiene sentido. Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice: llegará el día en que ustedes no van a adorar ni aquí ni aquí. ¿Por qué? Porque se habían instaurado aquí centros de adoración. ¿Ya? ¿Muy bien? Bueno, muy bien. Como el centro de adoración de Israel siempre había sido en Jerusalén, este señor Jeroboam, cuando les pone unos centros de adoración aquí, ¿a qué dioses creen ustedes que adoraban? Sí, señor, estos fueron entregados a una adoración pagana. Ya no adoraban al verdadero Dios, donde debían adorar aquí en Jerusalén, sino que yo adoro aquí. Pero ¿a quién adoro? ¿A quién adoro? Y entonces, como recuerdan que habían algunos habitantes todavía ahí en su tierra, le dicen: venga, ¿ustedes a quiénes adoran? Al sol. Ah, listo, vamos a adorar al sol todos. ¿Y ustedes a quién adoran? No, nosotros adoramos a la luna. Listo, adoremos a la luna. Y se perdieron, se fueron. El Señor, ellos sabían a quién debían adorar: al único Dios, porque el Señor siempre se lo había dicho. El Señor levantó jueces, el Señor ya les había levantado reyes que les había recordado quién era el único Dios al que debían adorar. Ese fue el gran pensamiento de David, ¿o no? David sabía a quién tenía que adorar. Saúl también sabía a quién tenía que adorar, sino que se hacía el loco, ¿ya? Salomón sabía a quién tenía que adorar, y así sucesivamente. Así que vamos a para acá. El reino del norte. Este reino del norte, mis hermanos, esta parte de acá, este reino del norte, fue gobernado por 20 reyes. Muere Jeroboam y se levanta otro, se levanta el otro, el otro, así sucesivamente. Fueron 20 reyes los que gobiernan allí, con una característica especial: todos esos personajes hicieron lo malo delante del Señor. Y Dios envió profetas en medio de todo este tiempo. El Señor envió profetas. Cuidado, aquí es donde entran los profetas. Isaías, Jeremías, todos esos entran ahí. ¿Sí ven cómo cuando estudiamos la escritura, digamos, desde este punto de vista, como que todo se nos empieza? Nosotros a veces tenemos en la Biblia como que todo esto de Samuel, de Deuteronomio, y cómo juntamos todas esas historias, y aparecen los profetas menores por aquí a este lado, y parece que fueran separados de todo lo que hemos estudiado atrás. No, no es así. Lo que pasa es que tenemos que estudiar la Biblia bien seriamente. Así que todas estas personas hicieron ¿lo qué? Lo malo, y Dios envió profetas. Pero aquí no dirán ustedes qué pasó. El Señor les envió profetas y estos dijeron: sí, estamos de acuerdo, sí, el Señor nos está llamando.
¿Sí? No. No. El pueblo no escuchó a esos profetas. Estas personas van a ser llevadas cautivas. Esa gente del reino del norte va a ser llevado cautivo por un pueblo que se llama los asirios, o por el imperio, asirio. Estos de acá. Nico, vuélveme al mapa, por favor. Al primero que vimos. Este es Israel. A ver si lo tenemos ahí. Miren, mis hermanos, la historia de la que estamos leyendo es por aquí, ¿sí? Los asirios estaban por aquí, por este ladito. Estos asirios, estos de acá, van a venir y van a llevar a los del norte, se los van a llevar cautivos para acá. ¿Y sabe qué? Resulta que cuando ellos son llevados cautivos por el imperio de los asirios, nunca más se va a volver a saber de ese reino. Nunca más se va a volver a saber de ellos. Pero todo eso lo vamos a estudiar en medio de los profetas. Resulta que los samaritanos, los de acá, vuélveme al primero, Nico, por favor. Los de acá se unen con los asirios. El reino del norte se empieza a unir y empiezan los muchachos se empiezan a conquistar a las muchachas de Asiria y viceversa. Y se empieza a unir ese pueblo. Y ellos empiezan a crecer también. Y ese es el pueblo que nosotros conocemos como los samaritanos. ¿Cuál era la queja que tenían contra los samaritanos? Ustedes no son de sangre pura como lo somos nosotros. Porque resulta que esta gente del norte se había unido con estos. Y los del reino del sur dijeron: nosotros sí somos de sangre pura y hemos permanecido. Ustedes fueron y consiguieron esposas con otra gente de otra nación. Y de ahí vienen los samaritanos. Por eso dañaron el pedigrí, dice segundo. Sí, señor, nosotros sí somos de sangre pura, no como ustedes que fueron y se juntaron con ellos. ¿De acuerdo? ¿Voy bien? Preguntas hasta ahí. ¿Mucha información? Bueno, si los tengo perdidos, entonces me dicen y yo por una módica suma le envío el... Muy bien, eso es broma. Si ustedes quieren yo les puedo enviar la enseñanza. Pero en el reino del sur, quedó Judá. ¿Su capital cuál? La capital fue Jerusalén. Jerusalén. ¿Ya les dije dónde quedaba Jerusalén? Aquí está Jerusalén. Muy bien. Resulta que este pueblo también fue gobernado por reyes. Y también fue gobernado por 20 reyes. Pero resulta que algunos de estos reyes sí hicieron lo bueno. Algunos de ellos sí hicieron lo que Dios les había mandado. También a este pueblo de Judá, a esta casa de Judá, también el Señor les envió profetas. Sin embargo, ellos también fueron rebeldes al Señor. Y el Señor les va a poner una sentencia y les dice que ellos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Nico, regálame el otro mapa, por favor. Estas personas de acá del reino del norte van a salir por allá dispersos, cautivos, y nunca más van a volver. El Señor va a tener que castigar también a ellos. Después vamos a analizar todo eso. Y estos van a ser llevados cautivos por aquí, por este ladito, Babilonia. Van a ser llevados acá. ¿Por qué? Porque el Señor iba a tratar también con el pueblo. Pero el Señor les había dicho, ¿sabe por cuántos años van a ser cautivos? ¿Recuerdan? 70 años van a ser cautivos. Y los iba a llevar cautivos un tal Nabucodonosor. Sí, se los iba a llevar para Babilonia. Resulta que cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, sitia Jerusalén, toma a miles de israelitas y todos son deportados para allá. Y resulta que este señor hace lo siguiente: el templo que estaba aquí en Jerusalén, el templo que había hecho Salomón, lo destruye y queda arrasado totalmente.
Así que Nabucodonosor los humilla, los sitió, y el pueblo, este pueblo de Judá, que es el pueblo pues también de Israel, es castigado. ¿Por qué? Por su rebeldía contra el Señor. ¿Para dónde se los llevan deportados? Para Babilonia, por ahí. Pero resulta que después viene un rey que se llama Ciro, y ese rey Ciro conquista Babilonia. Eso es un enredo y todo raro, ¿no? Ciro conquista Babilonia. ¿Quiénes estaban aquí? Los judíos estos. Y Ciro les dice a los judíos: bueno, ¿quiénes son los que están aquí como presos? Somos nosotros. Pase para su tierra, salga rapidito. Y les da la salida y permite que los judíos puedan retornar nuevamente a este lugar. Ahora, ¿qué dice? Los judíos que estaban por aquí lejos nuevamente retornan a este lugar. Y nuevamente entonces ellos vuelven a restaurar la ciudad, vuelven a reconstruir el templo, y comienza una lenta reconstrucción nuevamente política y económica del país. Y ahí es donde nosotros encontramos algunas personas de la escritura: Nehemías, Esdras. Ellos son los que nuevamente vuelven a edificar ellos. Posteriormente los profetas, se hallan los últimos profetas, y después de que pasan estos profetas viene un periodo de 400 años donde Dios guarda silencio, no vuelve a hablar de esta manera, y después de terminados los 400 años aparece Juan el Bautista, y viene la historia de Cristo, que en esa sí ya ustedes son expertos, así que no les voy a comentar de eso. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Eso es algo, así resumiéndoles un poco de historia. Muy bien, entonces retomemos nuevamente para referirnos, hermano, a los profetas. Cuando Moisés sale de Egipto, él le dice al pueblo y le advierte al pueblo que cuando ellos vayan a entrar a la tierra de Canaán deben tener mucho cuidado de no comunicarse a Dios por medio de la adivinación o de adorar a Dios como esos pueblos de allá adoran. ¿Sí lo recuerdan? Sino que Dios se va a comunicar con ellos a través de los profetas. Dios sí que se va a comunicar con ellos, pero a través de los profetas. Así que los profetas de Israel son una parte muy especial en este contexto histórico, hermano, porque los profetas se levantan aquí en medio de todo esto para señalar el camino hacia el Señor. Muy bien. Esto es muy importante. Resulta que un aspecto importante de los profetas fue el tomar contacto con los personajes claves de Israel, y les urgía que ellos actuaran conforme a la voluntad de Dios. O sea que si se levantaba un profeta aquí, ¿con quién cree que iba a hablar? Con los reyes. Los profetas tuvieron mucho contacto con los reyes para hacer que el pueblo nuevamente se volviera al Señor. Ya dijimos, ¿cuál era la condición moral de ese pueblo? ¿Rebelde? Sí. ¿Pecaminoso? Sí. ¿Alejado del Señor? Sí, todo el tiempo. Muy bien. Es muy importante esto, mis hermanos, porque miren, la condición espiritual de los reyes marcaba mucho la condición espiritual del pueblo. Y siempre ha sido de esa manera. Dependiendo de la condición espiritual de sus líderes, el pueblo se va a ver inclinado a actuar de la misma manera. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que el Señor levante un presidente que tema al Señor, que tenga algún. No estoy hablando de, ¿sí me van a entender con ese temor al Señor? Ya sabemos que no va a tener un temor como el de un creyente, debe tenerlo, pero cierto respeto hacia el Señor. Ajá. Así que los profetas se levantan aquí, y los profetas van a ser unos gigantes espirituales en medio del pueblo. Los profetas le van a decir al pueblo: mire, este es el camino, mire, ustedes se están alejando, mire, ustedes están haciendo lo incorrecto delante del Señor, mire, advierte. Ese es el profeta, esa es la labor del profeta. ¿Listo? Los días no son días muy buenos en medio del pueblo, así que el Señor levanta profetas para que el Señor los guíe. ¿Claro hasta ahí? Bueno,
Mis hermanos, Oseas, vayan a Oseas. Y necesito un voluntario que venga aquí a hacerme el resumen que he hecho esta mañana. No, mentira. No es un resumen. Quiero hacer un ejercicio con alguno de ustedes. A ver, ¿quién se quiere arriesgar? Que no sea malo. No lo voy a avergonzar. No va a pasar por el escarnio público, tranquilo. Dijo voluntario, no voluntario. Es más, voy a prestarle este marcador para que venga y me ayude a hacer algo. Venga, Marlon. Marlon. No hubo más sino Marlon. Oseas, entonces, a ver si en estos 10 minuticos que me queda hacemos un panorama un poco grande del libro de Oseas. ¿De acuerdo? Muy bien. Oseas, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene? A ver si ya con esto podemos entender un poquito más, viejo Oscar. Dice, palabra que Jehová dirigió ¿a quién? A Oseas. ¿Quién era Oseas? Hijo de Beli. Sí, pero ¿quién era? Profeta. Un profeta. Ok, un profeta. Sí, el hijo de Beli. Según este espectacular Recuerdo. Panorama. panorama que usted ve ahí, Marlon, ¿dónde cree usted que debe estar el profeta? Por lo que dice, palabra que Jehová dirigió a Oseas. Y ya dijimos que Oseas es un profeta. ¿En qué momento debe aparecer Oseas por ahí? ¿Dónde lo pondría su merced? ¿Aquí dónde? No me confunda. ¿Por aquí o por aquí? Bueno, está bien, ¿sí? No puede aparecer por aquí. No puede ser por aquí, ni por aquí, ni por acá. Tiene que estar. Por ahí por algunos lados tiene que estar. Vamos a ubicarlo. Tranquilo, Marlon, no se me desespere. Palabra que Jehová dirigió a este profeta. ¿Hijo de qué? De Beli. Póngale cuidado. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Judá. Ok, ¿dónde son? Aquí. O sea, los del sur. No sé, Marlon, mira cómo los anota, no se desenvuelva así con eso. Rápido. Usías. Jotam. Acaz. ¿Y qué? Ezequías. Y Ezequías. ¿Vamos bien? Sí, sí, se ve bien. Así, Marlon, ya. Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beli, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Note, y en días de Jeroboam. Sí, señor, arriba. ¿En días de qué? Mientras estos eran reyes aquí, ¿quién era rey aquí arriba? Jeroboam. O sea, tranquilo, Marlon, ya dejen, ya está. En los días de Jeroboam, rey de Israel, o sea, en la parte de arriba. Ay, o sea, ¿dónde es que está Oseas? Está ahí en medio. En los días de este y en los días de este, o sea, ¿dónde? Medio. Apúntelo ahí eso, por favor. Listo, Marlon, así. Gracias. ¿Sí que era fácil, hermano? Oseas es un rey, es un profeta que se levanta cuando estos son reyes aquí y cuando este señor es rey aquí. ¿Claro? Eso es lo que está diciendo el profeta. Muy bien. Oseas nos da su fecha con mucha exactitud durante los reinados de estos personajes. Parece que él tuvo un ministerio relativamente largo, entre 40 y unos 45 años. Fue contemporáneo al rey Amós. O sea, por alguno de estos lados aparece... ¿Quién? Amós como Por ese- rey. Amós. ¿Señor? Como rey. Dijo el Rey. rey Amós. No, perdón, no, rey no, profeta, el profeta Amós. Gracias. Muy bien. Ahí vamos, ¿no? Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beli, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel.
Un poquito del trasfondo histórico de Oseas. A ver, el rey Jeroboam, yo lo decía como Jeroboam, pero resulta que este Jeroboam no es, digamos, el que dividió el reino, sino es el hijo de él. O sea, es conocido como un Jeroboam Junior, como el Junior, es, ¿sí? No es Jeroboam el que dividió, sino Jeroboam II. Muy bien. Resulta que este señor, mucha atención a lo que les voy a decir. Este señor fue uno de los gobernantes más capacitados de Israel. Resulta que este señor, recuerda cuando pelearon por aquí, sus enemigos les quitaron un montón de tierra y un montón de reinos, y le quitaron mucha fuerza aquí en ese lugar. Resulta que este señor hizo las gracias de volver a recuperar toda esa tierra que les habían quitado esos enemigos, para que ustedes vayan viendo de quién estamos hablando. Es más, añadió unos nuevos territorios y se llegó a constituir en un líder entre los reyes. Dentro de toda esta gente que estaba por aquí, por estas tierras, este señor Jeroboam II llegó a ser muy reconocido en medio de todos ellos. No se vayan a ir de ahí, busquemos Segunda de Reyes 14. Según la Biblia, ¿dónde metemos entonces a Oseas y dónde metemos a Jeroboam? Porque ustedes se dan cuenta que estamos digamos, hay unos cuantos libros más adelante donde tenemos a Oseas y a Jeroboam. Pero ¿dónde es que caben en la historia de la Biblia? Caben aquí, en Segunda de Reyes 14. ¿Lo tienen? Note, verso 23 al verso 28. Aquí ya ustedes van a empezar a amarrar muchas cosas. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria. ¿Sobre quién? Israel. Reinó 41 años. Estamos hablando de este Jeroboam. 24. Pero ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Ustedes recuerdan por qué el papá, por qué el abuelo o el tatara? A ver, Jeroboam tuvo un hijo, luego tuvo nieto y luego vino el bisnieto, que sería Jeroboam II. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan por qué hablamos del Jeroboam, de este Jeroboam, como alguien que hizo pecar a Israel? Sí, porque los llevó a la idolatría. Porque los llevó a la idolatría. Creó los altares. Exactamente, le creó los altares allá. Así que este es el personaje. Pero resulta que miren, verso 25 dice: restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había anunciado por medio de su siervo, ¿quién? Jonás. ¿Saben cuál es ese Jonás que aparece ahí? Sí, señor, el de la ballena. Si ven cómo todos calan ahí, resulta que ese Jonás, después vamos a estudiar Jonás, en algún momento de la historia, de esta historia, aparece Jonás. Y él le dice a Jeroboam, le dice: usted va a recuperar la tierra que ha perdido. ¿Sí? O sea que ya era una profecía que el Señor le había dado. Muy bien, volvamos a Oseas, mis hermanos. Uy. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Cansado. Mucha información, ¿sí? Estoy tratando de hacer mi máximo esfuerzo como para... Menos mal que vinimos en tenis, hermano. Muy bien, Oseas. Entonces este pueblo está sufriendo una gran... Es un pueblo, ¿cómo se dice? Muy próspero. Está teniendo mucha tierra y tienen un gran líder al frente. Este líder está gobernando aquí mientras ellos están gobernando aquí. ¿Sí está claro eso? No es que estén reinando todos juntos así, no es que unos reinan aquí, otros reinan aquí. Por ejemplo, nuestra historia dirá: Juan Manuel Santos, cuando reinaba Maduro en Venezuela.
Pero no era que estuvieran reinando los dos en el mismo lugar, sino que él estaba allá y Santos estaba aquí. ¿Sí? Para que no confundamos las cosas. Así que Oseas está en medio de una situación, de esta situación próspera, en medio de una ciudad próspera, en medio de un país próspero. ¿Cómo se encuentra la gente en medio de eso? Tranquilo. Bueno, nosotros no lo sabemos porque nunca hemos pasado por ahí. Un país próspero donde crecen los edificios, donde nadie aguanta hambre. ¿Cómo creen que se siente la gente? Bueno, pero había un profeta que se llamaba Oseas. Y resulta que este profeta Oseas se hallaba un poco triste. ¿Por qué? Porque esos días de opulencia, porque esos días de riqueza, habían conducido también, ¿saben qué?, a condiciones pecaminosas en medio del pueblo. Así que aunque esta gente vivía un gran tiempo, también había mucho pecado en medio de ellos. Y el Señor le dice y hermano, esto es, aquí voy a terminar. El Señor le dice a Oseas, vaya y me corrige a ese pueblo. Sí, tienen mucha plata, sí, tienen mucho dinero, pero ellos se están alejando de mí. Así que Oseas, hágame el favor y va y les lleva esta razón. Y Oseas va a ser el que les va a ir a predicar. Permítame hacer una aplicación, hermano. Cuando la situación económica, ¿sabe que es favorable? ¿Sabe qué tiende a hacer la gente? Olvidarse de Dios. A alejarse del Señor. ¿Por qué? Porque se sienten suficientes. Sí, lo tengo todo, ¿para qué Dios? Eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Oseas. El pueblo en este momento mientras Oseas era profeta. Tengo todo, Gabriel. ¿Para qué necesito a Dios? Y el pueblo se estaba, ¿qué?, alejando del Señor. La autosuficiencia, la confianza propia los atacaba. Se olvidan que deben de depender de Dios. Y por eso empiezan a caer en pecado. Y Oseas es enviado en medio de ellos. Hermano, se fue el tiempo y tengo que terminar. Pero voy a dejarles este comercial para que usted se anime a venir dentro de 8 días. El Señor le dice a Oseas, este pueblo se ha alejado de mí. Ustedes recuerdan que los profetas antes muy a menudo tenían unas acciones simbólicas. Y en esas acciones simbólicas que el Señor le daba al profeta, le mostraba la condición al pueblo de Israel o lo que el Señor iba a hacer con el pueblo de Israel. Un ejemplo, ¿se acuerdan de Ezequiel que les dije? Que se había quitado la barba, se rapó el cabello y cogió todo ese cabello y unos los cortó, otros los quemó, otros los esparció, dando como profecía todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. O sea, eso fue un acto profético para que ustedes se animen a venir dentro de 8 días. El Señor llama al profeta y le dice, Oseas, este pueblo se ha alejado de mí. ¿Cómo se lo hacemos entender al profeta? Vamos a hacer esto, Oseas. Vaya, consígase una mujer prostituta y cásese con ella. Y le voy a decir qué es lo que usted tiene que decirle al pueblo. ¿Cómo la ven? Anímense y dentro de 8 días analizamos la situación. Porque el profeta tiene que hacer lo que el Señor le dice. Y él va y consigue una mujer fornicaria. ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere comunicar? El Señor le va a decir, para que se anime a venir. El Señor le dice, así como este pueblo ha fornicado y se ha ido detrás de otros dioses. Eso es lo que el Señor está simbolizando con la unión que Oseas va a tener con su mujer fornicaria y adúltera. Dice, así como usted se está sintiendo, así me estoy sintiendo yo cuando este pueblo se ha ido detrás de otros dioses. Anímese y dentro de 8 días lo estoy. Continuará, viejo Oscar. O sea que no alcance a resolver la situación, viejo Oscar. Así que dentro de 8 días lo espero aquí. Oremos, mis hermanos. Señor, te amo, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos has comunicado tanto a través de la Escritura y podríamos analizar esta mañana tantas aplicaciones particulares en nosotros. Tenemos que darte gracias porque tú has estado en nuestra historia, Señor.
Yo creo que tú has estado involucrado en la historia de cada uno de mis hermanos aquí esta mañana. Nada de lo que nos ha pasado, nada de lo que nos ha venido por casualidad. Porque así como lo hemos estado estudiando esta mañana, tú has estado involucrado en cada una de nuestras vidas. Tenemos esta mañana los hijos que tenemos porque tú nos los has enviado, Señor. Tenemos hoy la esposa o el esposo que tenemos porque tú nos lo has enviado.